Bueno, vamos a iniciar entonces ahora con las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden y en este caso vamos a mirar una aplicación en el campo de las matemáticas que es la geometría analítica. ¿Mm? Entonces, nosotros eh, de esta primera parte que hemos visto de la teoría de ecuaciones diferenciales, entonces sabemos que una familia de curvas, como por ejemplo familia de curvas, por ejemplo llamémosla f, que depende de x, y tenemos una constante aquí igual 0, donde la constante es cualquier tipo de número real. Entonces siempre va a representar una solución general de una ecuación diferencial. ¿Mm? Entonces representa una solución general de una ecuación diferencial ordinaria que la voy a llamar y' igual a f de xy. Entonces aquí estamos al revés. Nosotros en el curso de ecuaciones diferenciales vimos que si a nosotros nos daban una ecuación diferencial de primer orden como esta, nosotros mediante los métodos de integración llegábamos a encontrar su solución general de esta forma. Ahora, para esta parte de las aplicaciones voy a ir al revés, que si yo conozco una familia de curvas, entonces yo a partir de esta familia de curvas yo puedo decir esta es solución general de la siguiente ecuación diferencial. ¿Cómo hago esto? Entonces, pues simplemente lo que tengo que hacer es derivar y eliminar el parámetro c. Si yo derivo esta expresión de aquí en forma implícita, derivo y elimino el parámetro c, entonces la ecuación resultante que me queda va a ser la ecuación diferencial. Entonces, copiemos aquí como una nota. Esta ecuación diferencial, esta EDO, se obtiene derivando la solución general. Derivando la solución general. Entonces, ¿cómo derivo? En forma implícita. Entonces tengo que derivar derivada de f respecto a x y debo sumarle con la derivada de f respecto a y. Pero como aquí, cuando derivo en forma implícita, cada vez que derive y, tengo que aumentar su derivada interna, que es y', entonces me va a quedar una expresión como esta. Que si nosotros de aquí despejamos y', entonces vamos a obtener una forma de esta, que en este caso sería menos la derivada parcial de f respecto a x sobre la derivada parcial de f respecto a y. ¿Sí? Y esta parte que está aquí me va a dar el f de xy. Pero ¿qué pasa? Que no siempre me va a dar directamente f de xy. Puede ser que cuando yo derive respecto a x o cuando derive respecto a y, si esta constante está multiplicando a una de estas variables, estas derivadas también van a quedar con el valor de c. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar quién es la ecuación diferencial? Eliminamos la constante de este. Entonces, aquí, al eliminar
la constante C. ¿De quién? ¿De dónde voy a eliminar? Pues de la solución general. Que aquí va a estar el C. Y de la ecuación diferencial que obtuve de esta derivada. Vamos a obtener la ecuación diferencial. Al eliminar C de esto, obtenemos la ecuación diferencial ordinaria, que la hemos llamado y' igual a f de x. Entonces, ¿esto para qué? Pues esto nos va a servir para después considerar las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, vamos con un ejemplo para que quede claro lo que acabé de decir. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar esta familia. XY igual a una constante, donde esa constante es cualquier número real. Entonces, XY igual a una constante que me representa. Eso me representa una familia de hipérbolas. Entonces, por ejemplo, XY igual a C es una familia de hipérbolas. La cual es solución general de la ecuación diferencial ordinaria. Entonces encontremos quién es la ecuación diferencial ordinaria, que es solución de esa familia de hipérbolas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es derivar implícitamente. Entonces, si derivo implícitamente, me quedaría derivada de x1 multiplicado por y más x por la derivada de y, que sería 1 por y', igual a 0. ¿Y esta quién es? Pues miren que si nosotros la clasificamos esta ecuación diferencial, esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, y es homogénea, ¿no? Porque está igualada a 0. Entonces yo la puedo resolver por el método de ecuaciones diferenciales lineales. Además de eso, por ser homogénea, es una ecuación diferencial de variables separables. Ustedes, si quieren, pueden hacer el ejercicio de resolver esta ecuación diferencial y comprobar que su solución general es xy igual c. ¿Listo? Y esta ecuación diferencial, si nosotros despejamos y', podemos identificar entonces quién es el f de xy. En nuestro caso, si despejamos y', nos quedaría menos y sobre x. Y esta parte derecha sería en nuestro caso el f de xy. Entonces con eso nosotros tenemos la solución general. Perdón, si tenemos la solución general, identificamos quién es la ecuación diferencial, ¿no? Pero no siempre es tan sencillo encontrar la ecuación diferencial cuya solución general es esa familia de curvas. Como les decía, puede pasar que cuando yo derive, aquí me quede inmerso este valor de c. Entonces tengo que eliminarlo. ¿Cómo es el siguiente ejemplo? Por otro lado, para la familia, colocamos aquí, para la familia entonces voy a escribir ahora esta. Vamos a con otro color para diferenciarla de la anterior. Entonces, tengo esta familia de curvas. C por e a la menos x más el logaritmo natural de x. Entonces, si nosotros tenemos esta familia de curvas,
Si tenemos esa familia de curvas, entonces queremos ver esta familia de curvas de qué ecuación diferencial es la solución general. Entonces, al derivar respecto a x, entonces, por otro lado, para la familia de curvas, tenemos que... Entonces, calculemos quién es su derivada. Entonces, en nuestro caso, ¿quién sería la derivada? La derivada nos quedaría menos c por e a la menos x más el logaritmo natural de x. Pero nosotros ya tenemos, esta es la ecuación diferencial, pero miren que en la ecuación diferencial me quedó inmerso el valor de c. Entonces, para poder encontrar la ecuación diferencial, tengo que eliminar c. Entonces, para hallar la ecuación diferencial de donde y igual a c por e a la menos x más el logaritmo natural de x con c en r es su solución general, debemos eliminar el parámetro c del sistema. Y entonces, ¿qué sistema? La solución general c por e a la menos x más el logaritmo natural de x y su derivada, que era y' igual a menos c por e a la menos x más el logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, si nosotros eliminamos el parámetro c de ahí, entonces obtenemos la solución general. Perdón, obtenemos la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumar los dos resultados. Entonces, si nosotros sumamos estos dos resultados, entonces, ¿qué nos queda? Y más y'. Entonces, acá nos quedaría y' más y. Igual, al sumar estos dos, se me van a cancelar y me queda 2 veces logaritmo natural de x. Entonces, noten que ya he eliminado el valor de c y por lo tanto, esta ecuación que me quedó aquí ya es la ecuación diferencial. Entonces, así, la ecuación diferencial es, y entonces, ¿quién es nuestra ecuación diferencial? Y' más y igual a 2 logaritmo natural de x. Entonces, noten que esta qué clase de ecuación diferencial es. Es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación diferencial lineal de primer orden, voy a obtener esta solución general. C por e a la menos x más logaritmo natural de x. Y ustedes pueden comprobarlo. Muy bien, entonces ya que se comprendió qué es lo que nosotros, o sea, que si a nosotros nos dan una familia de curvas, ya sabemos quién es su ecuación diferencial. Entonces ahora sí vamos a mirar su aplicación geométrica. Entonces, para eso voy a hacer referencia al cálculo diferencial. Me voy a regresar al cálculo diferencial. Entonces, vamos a tomar una solución particular. Voy a hacer un gráfico para que me comprenda. Tengo la familia de curvas f de x, y, c igual 0. ¿Sí? Pero voy a tomar una de ellas, un caso particular. Digamos este. Esta es la familia, perdón, ya no es una familia, sino una curva particular. F de x, y c es c sub 0, ya un valor específico. ¿Sí? Por ejemplo, de la hipérbola xy igual c, por ejemplo, cojo la hipérbola xy igual 1, donde c vale 1. Entonces ya tomo un valor específico. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, para este valor de c sub 0, yo tengo que haber dado unas condiciones iniciales, ¿no? Un valor para x
y un valor para y. Entonces digamos que las condiciones iniciales que yo tomé son las condiciones x sub 0, y sub 0. Entonces voy a tomar, por ejemplo, como condición inicial x0, y0, este puntico que está aquí. X sub 0, y sub 0. Entonces sabemos que en esta curva y por este punto pasa una recta tangente. Entonces digamos que esta es la recta tangente que pasa por aquí. ¿Mm? Esa recta tangente pues va a tener una pendiente. ¿No? Entonces, ¿quién es la pendiente de esa recta tangente? Entonces, sabemos que geométricamente la derivada evaluada en el punto, es decir, y' evaluada en el punto x0, y0, pero ¿quién es y'? Recuerden que nosotros partimos de una ecuación. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Una ecuación diferencial y' igual a f de xy, y conocemos su solución general, que es la familia de curvas f de xy, c igual 0. ¿Sí? Entonces, conocemos esto. Y al conocer un punto particular x0, y0, tenemos la solución particular f de xy, c sub 0 igual a 0. Entonces, ¿quién es la pendiente de esta recta tangente? Pues la pendiente de la recta tangente es la derivada evaluada en el punto. Pero como la derivada ya sé que es f de xy, entonces esto no es más que la f evaluada en el punto x0 y y0. ¿Sí? O sea que miren que no tengo que calcular la pendiente, yo simplemente evalúo en la ecuación diferencial y la ecuación diferencial ya me está diciendo quién es la pendiente de la recta tangente. ¿No? Entonces f de x0 y y0 representa la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues aquí obviamente en ese punto específico, x0 y y0. ¿Mm? Es decir, recuerden que esta ecuación de aquí tiene la forma y igual mx más b, ¿no? Que es la forma de una recta. ¿Y quién es m? Donde m no es más que la tangente de teta. ¿Y quién es teta? Teta es el ángulo que forma con respecto a la horizontal. Entonces, y en este caso entonces, ¿quién sería? Pero para nosotros este m es la derivada, es equivalente al m que tengo acá, ¿no? O sea que puedo hacer una relación entre esta pendiente m y la ecuación diferencial evaluada en el punto. Entonces así tengo que la tangente de teta es igual al y' evaluado en x0 y y0, es decir, f evaluado en x0 y0. ¿Mm? En conclusión, ¿qué es lo que podemos decir entonces en conclusión? Que si consideramos una familia de curvas, si consideramos la familia de curvas f de x, y, c igual 0, entonces la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente en un punto xy cualquiera, en un punto
XY es, entonces, ¿quién es la pendiente de la recta tangente? Pues no es más que la tangente de θ, que es la tangente del ángulo que forma la recta tangente con el eje horizontal, y eso no va a ser más que Y'. ¿Quién es Y'? F de X, Y. ¿Mm? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces ahora, teniendo en cuenta esto, lo que quiero hacer es construir otra familia de curvas. Entonces, ahora, para cada punto X, Y, en R2, se desea hallar otra familia de curvas. Se desea hallar otra familia, llamémosla la familia G de X, Y obviamente va a tener otra constante de integración, la voy a llamar K, donde K es la constante de integración aquí, y la cual va a tener otra ecuación diferencial, ¿no? O sea, esta familia de curvas surge de la ecuación diferencial y' igual a f de xy, es solución general. Por lo tanto, esta otra familia de curvas va a ser solución general de otra ecuación diferencial. Pero inicialmente voy a encontrar una familia, otra familia de curvas que sea ortogonal. Que sea ortogonal. Es decir, que el ángulo que formen entre ellas sea 90 grados o perpendicular, ¿no? Ortogonal o perpendicular. A la familia F, ¿no? A F de X, Y, C igual 0. Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros hacemos un gráfico aquí, vamos a tener lo siguiente. Tomemos la familia, voy a considerar esta curva particular, pero asumiendo que es toda, que me representa a la familia f de xy, bueno, con un valor c sub 0. Tengo esta familia de curvas, ¿no? Y estoy tomando aquí un punto xy, cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es encontrar otra familia de curvas. Una familia de curvas, digamos que es esta curva, que es g de x, y con un valor k sub 0. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Que el ángulo que forman estas dos curvas tiene que ser 90 grados. Entonces, ¿cómo hago para hallar el ángulo que forman las dos curvas? Tengo que hallar las rectas tangentes. Entonces, digamos que la recta tangente para esta curva en color rojo, la voy a pintar en color naranja, es esta recta tangente. ¿Mm? Que esta recta tangente va a tener aquí un ángulo θ. Y tenemos nosotros también acá otra recta tangente que la voy a pintar acá en color azul. Perdón, qué pena con ese gráfico. A ver, permítame
ver si puedo hacer una recta mejor aquí. Digamos que esta es la recta tangente. Y esa recta tangente, pues bueno, tenemos el ángulo alfa, que como es mayor que 90 grados, entonces lo tomamos este. Y entonces aquí, para comprobar que efectivamente esta familia de curvas y esta familia de curvas son ortogonales, tengo que verificar que el ángulo que forman las dos rectas tangentes es 90 grados. Entonces, pero nosotros para verificar que, bueno, ¿quién es la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta la voy a llamar M1 y la pendiente de esta recta sería M2. Llamemos aquí y igual M2 de X más B sub 2 y esta recta tangente que es la de F sería M1 X más B1. Para que estas dos rectas tengan un ángulo de 90 grados se debe satisfacer que M1 por M2 debe ser igual a menos 1. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién es M1? M1 es la tangente de teta. Entonces tengo que la tangente de teta multiplicada por la tangente de alfa debe ser igual a menos 1. Y nosotros ya conocemos quién es tangente de teta, porque la tangente de teta, recordemos acá arriba, que la tangente de teta la hemos llamado f de xy, que es el lado derecho de la ecuación diferencial. Entonces, tangente de teta, que ya lo conozco, lo voy a dejar del otro lado. Entonces tengo que tangente de alfa es igual a menos 1 sobre la tangente de teta. Pero la tangente de teta sabemos que es f de xy. Así, entonces ya sabemos que la tangente de alfa será igual a menos 1 sobre f de xy. ¿Y quién es tangente de alfa? Pues es el y' para la otra curva, para la curva que no conozco. Entonces, si yo quiero encontrar la familia de curvas ortogonales a una que ya me dieron, entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Para esta ecuación, para esta familia de curvas, yo encuentro su ecuación diferencial, y' igual a f de xy. Que recuerden que y' es la tangente de teta. Entonces, y cuando ya la conozca f de xy, entonces quiero encontrar ahora la ecuación diferencial para esta, que como no la conozco, la voy a colocar en color morado. Entonces va a ser y', digamos, igual a g de xy, que es la que necesito encontrar. ¿Quién es? ¿Quién es esta solución? O sea, necesito encontrar la ecuación diferencial para después desarrollarla y poder encontrar la familia de curvas. Entonces, pero yo sé que este y' es tangente de alfa. Entonces noten aquí que ¿quién va a ser la ecuación diferencial? La ecuación diferencial no va a ser más que menos 1 sobre el f de xy, que es la ecuación diferencial que había encontrado antes. En los apuntes de clase, este tangente de alfa se encuentra como alfa, se lo puede comprobar por identidades aquí, que es pi medios menos teta. Entonces, si resuelven tangente de pi medios menos teta y aplican identidades trigonométricas, eso les da el valor de menos 1 sobre tangente de teta. Pero en este caso, pues nosotros sabemos de la matemática básica que si dos rectas son perpendiculares, entonces el producto de sus pendientes da menos 1.
Con un ejemplo voy a explicar esta parte, para que me comprendan. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Hallar la familia de curvas ortogonales. Familia de curvas ortogonales a la familia de hipérbolas que habíamos visto anteriormente. A la familia de hipérbolas x por y igual c, donde c está en R. Entonces, quiero encontrar una familia de curvas de forma que sean ortogonales, que el ángulo que formen en un punto XY cualquiera con una hipérbola de estas, la otra familia tenga un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues primero identificamos quién es la ecuación diferencial, la EDO, la ecuación diferencial de esta familia. Entonces, esto ya lo habíamos visto arriba, la voy a escribir directamente, es y' igual a menos y dividido entre x. Entonces, noten aquí que en este caso ya conocemos quién es f de xy. ¿Quién es f de xy? Es menos y sobre x. Ahora, entonces yo ya tengo la ecuación diferencial. Una vez que tenga la ecuación diferencial, identifico quién es el lado derecho. Por lo tanto, entonces la familia de curvas ortogonales va a satisfacer la familia ortogonal a xy igual c satisface la ecuación diferencial ordinaria. Entonces, ¿qué ecuación diferencial debe satisfacer? Esta ecuación, y' igual a menos 1 sobre f de xy, que esa es la conclusión que sacamos de arriba. Entonces vamos a plantear nuestra ecuación diferencial. Y' igual a menos 1 sobre y sobre x negativa. Y sobre x negativa. Entonces aquí nos quedaría eso menos por menos más, el x subiría y nos quedaría x sobre y. Entonces ya sabemos que si resolvemos esta ecuación diferencial, entonces tenemos que la ecuación de y de x es igual a x sobre y. Si resuelvo esta ecuación diferencial, entonces su solución general va a ser una familia ortogonal a la familia xy igual c de hipérbolas. Entonces vamos a resolverla. Entonces, como es de variables separables, separamos, queda de y sobre y acá me quedaría x, y por dy. Y por dy es igual a x por dx, que si nosotros integramos en los dos lados, entonces me queda y cuadrado sobre 2 es igual a x cuadrado sobre 2 más una constante, que la voy a llamar k. Si nosotros multiplicamos por 2 todo, entonces me quedaría, para eliminar este 2 del denominador, me quedaría y cuadrado igual a x cuadrado, y aquí me queda 2k, que lo voy a seguir llamando k. Y por lo tanto, entonces la familia de curvas que nos dio es y cuadrado menos x cuadrado igual a k. ¿Y esta quién es? Esta sería la solución general, el g de xy, k, que esta ya es una familia de
hipérbolas. Conclusión, ¿qué tenemos? Entonces, así, podemos concluir que esta familia de hipérbolas y cuadrado menos x cuadrado igual a k con k en R es ortogonal a la familia de hipérbolas xy igual c con c en R. Entonces vamos a tomar un caso particular como para hacer los gráficos y comprobar que lo que hicimos está bien. Entonces, en particular, entonces voy a tomar el caso particular. Por ejemplo, si tomamos el punto 2,1. Entonces voy a tomar el punto 2,1. X vale 2, Y vale 1. Entonces, ¿qué nos da aquí? ¿Qué hipérbola nos va a quedar? Entonces, para la hipérbola y cuadrado menos x cuadrado igual a k, entonces estimemos quién es k. K valdría y cuadrado sería 1 al cuadrado, x al cuadrado sería 2 al cuadrado, y entonces nos quedaría 1 menos 4, nos quedaría menos 3. Por lo tanto, ¿quién es la solución particular? Y cuadrado menos x cuadrado igual a menos 3, que si multiplico por menos me quedaría x cuadrado menos y cuadrado igual a 3. Entonces tenemos esta hipérbola. Y para la otra solución general, para la otra familia de hipérbolas, entonces encontremos el valor de c y nos quedaría x vale 2 multiplicado por y que vale 1. El resultado nos da 2 y entonces nos quedan las hipérbolas xy igual a 2. Y entonces sabemos que en el punto 2,1 esta hipérbola es perpendicular a esta hipérbola. Así, en la coordenada 2,1, en el punto P, digamos, de coordenadas 2,1, la hipérbola x cuadrado menos y cuadrado igual a 3 es ortogonal a la hipérbola xy igual a 2. Vamos a verificarlo gráficamente. Para ello voy a utilizar GeoGebra. Muy bien, entonces vamos a escribir la coordenada P, que dijimos que era 2,1. Entonces ahí tenemos el punto P. Y en este punto vamos a verificar que son ortogonales. Entonces, la primera hipérbola es x cuadrado menos y cuadrado igual a 3. X al cuadrado. X al cuadrado menos y al cuadrado igual a 3. Podemos observar que pasa por este punto. Y la otra hipérbola es xy igual a 2. La voy a escribir como y igual a 2 sobre x, que no me la reconoció, ¿no? Que es lo mismo que xy igual a 2. Entonces, podemos observar aquí, si ustedes estiman la recta tangente, vamos a ver si aquí en herramientas hay la recta tangente.
No, no está. No, pero si ustedes estiman la recta tangente por aquí, voy a hacer más o menos una aproximación con estas herramientas. Voy a construir una recta aquí. Digamos que esta es la recta tangente y la recta tangente es esta. ¿Mm? Entonces podemos observar aquí que el ángulo que forman las dos rectas es 90 grados, ¿no? Aunque pues no, en este caso no creo que se cumpla, porque no las he puesto las rectas. Tendría que hacer el cálculo de quiénes son las rectas tangentes, pero pues no vamos a hacerlo en este momento, ¿no? Muy bien, entonces